Sociedad de Lingüística se funda en Graus en 2004 y está integrada por hablantes patrimoniales del aragonés o del benasqués y por filólogos en su mayor parte. Y lo que se propone es más un contacto con las hablas locales, con la gente de los pueblos. Bien, nuestros proyectos son llevar a cabo una revista anual que se titula De Lingua Aragonensi. Ha salido un número y esperamos que salga ahora en otoño el otro, en la que tienen cabida no solo el aragonés, sino las variedades del catalán y del gascón pirenaico. Después queremos dar una expectativa o una dimensión internacional a nuestra labor y por eso acudimos a distintos foros, pues por ejemplo al Congreso de Lingüística y de Filología Romanas de Gales, estuvimos en Pisa también y hemos asistido a un congreso de onomástica en Bélgica. Bien, pues el benasqués tiene una delimitación territorial bastante clara que se incluye en lo que es el Valle de Benasque. Tiene dos variedades fundamentales, la variedad del norte, de los 5 pueblos de la cabecera, desde Saún a Cerler, y la variedad del sur, los pueblos de Solano, de Castejón, básicamente hasta Visaurri, porque allí empieza el subdialecto de transición hacia el catalán de Abella. Entonces, desde un punto de vista lingüístico, siempre se ha disputado entre el catalán y el aragonés, porque efectivamente hay motivos suficientes para encasillarlo, y ya lo decía Joan Coromines, bien en el catalán, bien en el aragonés. Por ejemplo, tenemos una serie de diptongación muy afín a la aragonesa correspondiente, con excepciones, eso sí, y por otro lado tenemos un seseo apicoalveolar típicamente catalán, que ofrece una continuidad hacia el este, y soluciones propias como la palatalización de los grupos de consonante más lateral, de tipo pllasa, cllosa o flló, que sí se dan hacia el sur, llegan creo hasta Fraga, pero que no son típicamente catalanes ni típicamente aragoneses. Por ejemplo, en la morfología tenemos en benasqués un indefinido perifrástico, que más o menos es el ribagorzano, bem minchá, llega hasta Chistao, bom comé, ofrece una continuidad hacia el este por todo el catalán pirenaico en este caso. Habla benasqués de forma prácticamente masiva, mayoritaria, pero los niños lo hablan poco. Entonces, ¿por qué se produce esto? Pues básicamente por la ruptura de la transición generacional. Por una serie de circunstancias, los padres ya no transmiten el benasqués a sus hijos, fundamentalmente porque ha cambiado, creo yo, el hábitat de la lengua. Antes había un hábitat bien claro, el sector primario, y ahora tenemos un sector terciario que ha cambiado radicalmente.